porque las personas que recibieron este escrito principalmente eran judíos provenientes de ahí, ¿verdad? De lo que es la nación israelí, y se habían convertido a Cristo. Pero se dice que estaban tentados a poder volver, a poder negar la fe que ellos habían adoptado, y ellos anhelaban nuevamente volver al sistema sacrificial que antes tenían. Y es por eso que el autor se da a la tarea de poder explicar, pero de una manera tan detallada, lo que es el cumplimiento de cada uno de los aspectos que se llevaban a cabo en el antiguo pacto. Siempre lo he dicho y hoy lo quiero recordar de nuevo. Cuando la Biblia habla del antiguo pacto, está hablando del pacto mosaico, del pacto de la ley. Y cuando dice el nuevo pacto, es el instituido en la sangre de Jesucristo. Porque si hablamos de pactos, pues la Biblia menciona varios pactos, 8 pactos. Pero aquí se contrastan 2, del antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, las figuras las encontramos en el antiguo pacto y el cumplimiento lo encontramos en el nuevo pacto. Quiero que veamos, en primer lugar, el primer elemento que encontramos en el tabernáculo es la puerta. El tabernáculo era una construcción, una edificación, podemos decir, que según los datos bíblicos dice que tenía 100 codos de largo por 50 codos de ancho. Podemos decir que el codo, pues según los entendidos, medía aproximadamente unos 45 centímetros, de 45 a 50 centímetros. De ahí podemos deducir que era de menos de 50 metros de largo, ¿verdad? Y menos de 25 metros de ancho. Esas eran las medidas que tenía ese tabernáculo. Pero al frente tenía una sola puerta. Y de ahí vemos ya la tipología que existe. Porque esa puerta, por cierto, el tabernáculo estaba así, ¿verdad? Construido de este a oeste. Quiere decir que la puerta principal tendría que estar por ahí, ¿ve? Ahí al occidente, hacia allá se dirigía. Entonces en el este estaba esa puerta. La puerta estaba construida por varios tipos de telas y se dice que tenía columnas en medio, tenía 4 columnas. Todo eso es tipológico, porque las columnas, que eran 4, están hablando acerca de los 4 puntos cardinales. Los números en la Biblia tienen significación, y el número 4 representa los 4 puntos cardinales o lo completo. La Biblia habla de eso en varios pasajes. De modo que está hablando que por esa única puerta podían entrar las personas que querían accesar a adorar a su Dios. No había otra forma, solamente a través de la puerta. Vean la figura, todo ahí está, el recinto adentro, pero lo demás externo, afuera, ¿verdad? Del mundo, podemos decir. La enseñanza en el cumplimiento a nuestro Señor Jesucristo es que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Él es el único por medio del cual el ser humano puede alcanzar la vida eterna. Y quiero que leamos el Evangelio de Juan capítulo 10. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 7. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mire qué interesante. Y en el versículo 10:9 de Juan siempre dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces dice el Señor: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Esa puerta por la cual las personas ingresaban para poder adorar, para poder presentar sus sacrificios en el antiguo tiempo, allá en el tabernáculo de Moisés, es tipo del amado Señor Jesucristo, que en el Nuevo Testamento Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entre, dice Él, va a ser salvo, va a entrar y va a salir y va a hallar pastos. Hay personas que han interpretado de manera errónea y ellos dicen: entonces el cristiano quiere decir que puede entrar a la obra del Señor y después salir cuando Él quiera y luego volver a entrar. Ese no es lo que significa. Lo que está diciendo es, recordemos el redil, ¿verdad?, que hacían los pastores en el antiguo tiempo.
ellos preparaban un lugar para guardar sus ovejas. En el día andaban comiendo pastos en diferentes lugares, pero en la noche las traían para que se resguardasen. Y es así como esa puerta de acceso, el pastor tenía que estar pendiente de que las ovejas que eran de él, todas ellas pudieran ingresar al redil. Y en la mañana, de la misma forma, todas ellas tenían que salir. Entonces cada quien conocía sus ovejas, porque habían veces que todos los rebaños estaban dispersos, estaban mezclados, pero cada oveja conocía la voz de su pastor. Por eso es que en este capítulo 10 la enseñanza es muy clara, ¿verdad? Que dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. Y en este caso, el pastor de los pastores se llama Jesucristo. Él es el Salvador del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, la primera aplicación es que Él es el Salvador. Él es nuestro Salvador. Él es la puerta. Número 2, o en segundo lugar, tenemos el altar de los holocaustos. Claro, aquí hay varias citas bíblicas en el capítulo 27 del Éxodo, pero el tiempo no nos alcanzaría para ir viendo todas las citas bíblicas. El altar de los holocaustos es el siguiente mueble que encontramos después de la puerta. Al nomás entrar por la puerta, lo primero que encontraban las personas era un altar construido de madera, donde se presentaban los sacrificios. Ahí mataban bueyes, ahí mataban ovejas, ahí mataban cabros varones, ahí mataban todo tipo de animales para ofrecer los sacrificios para el perdón de los pecados. Ese altar de los holocaustos representa el perdón, ¿verdad? Porque de esa forma se garantizaba que los pecados de la humanidad fueran cubiertos. Cuando ellos presentaban sus ofrendas, a veces eran de agradecimiento, a veces eran por el pecado y diferentes tipos de sacrificios que se instituían en el antiguo tiempo. Pero en el Nuevo Testamento, en Juan 1:29, dijo Juan el Bautista, cuando ve venir al Señor Jesucristo allá en las riberas del Jordán, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que todo el sistema sacrificial, todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, de todos los sacrificios que hacían, se viene a cumplir en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero perfecto. Por eso es que en la carta misma a los Hebreos, aquí en el capítulo 10 y versículo 14, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire qué interesante. Allá se ofrecían carneros, como ya dije, se ofrecían becerros, se ofrecían cabros varones, diferentes sacrificios, y de año con año se iban haciendo. Y si era el día de la expiación, el sacrificio más importante que garantizaba el perdón de los pecados de las personas durante todo un año, claro, cada año. Pero Cristo no fue necesario que muriera muchas veces, sino que solo una vez murió y con eso bastó para pagar por el pecado de la humanidad. Sacrificio perfecto, sacrificio consumado. Por eso es que se habla un poco, ¿cómo les digo? No muy de acuerdo con el sistema que tiene la iglesia tradicional, en el sentido que ellos continuamente están celebrando lo que es, así le llaman ellos, el sacrificio de la misa. Y según ellos, cada vez que ellos hacen lo que es la Eucaristía, lo que nosotros llamamos la cena del Señor, ellos dicen que ahí el Señor Jesucristo está presente y está siendo sacrificado. Eso habla de un sacrificio continuo y la Biblia no habla de eso. La Escritura habla que el sacrificio ya fue completo, ¿verdad? Por eso Él dijo en la muerte, en la cruz, consumado es. Quiere decir que los pecados de la humanidad han sido pagados por ese sacrificio maravilloso. Por supuesto que se hace efectivo en aquellos que creen en el Señor, ¿verdad? No es que automáticamente todos perdonados, ¿verdad? Enseñar un universalismo, no es eso. Los que alcanzan la salvación son aquellos que se abocan al sacrificio de Cristo. Entonces Él es el Cordero de Dios, Él es nuestro Redentor. Número 3, Él es la fuente también. Después de seguir caminando, al entrar por la puerta, en ese tabernáculo, pasaban por el altar de los holocaustos, luego llegaban a una fuente.
redonda, ¿verdad? Era una especie de una pila, algo grande, ¿verdad? Ahí era la fuente de bronce. ¿Para qué servía eso? Servía para que los sacerdotes y los levitas que ayudaban también se lavaran las manos. Se lavaban antes de poder presentarse dentro del tabernáculo propiamente, del lugar santo. Porque estos dos muebles que acabo de hablar estaban en los atrios. Los atrios era como el corredor, antes, como que algo estuviera allá afuera, ¿verdad? Antes de entrar al propio recinto. Entonces ahí estaba esa fuente y ellos se lavaban. ¿Qué representa esto? Representa que Cristo Jesús es nuestro purificador. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, y versículo 13 al 14, el Señor en su plática con la samaritana, Él le dijo, el que tome de esta agua, hablando del pozo que estaba ahí, de la fuente de Jacob, volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le daré, dijo él, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando de otra agua, no está hablando de las aguas normales, ¿verdad? Que se beben. Está hablando de esa presencia maravillosa de Él en cada creyente. Eso no lo teníamos nosotros antes. Eso lo tenemos el día en que nosotros le dijimos a Jesús, te recibo como mi Salvador. El día en que le abrimos nuestra vida a Él, ese día las cosas fueron diferentes. Y hoy nosotros tenemos esa presencia maravillosa que es la que nos motiva cada día a poder seguir caminando. Hoy somos diferentes. Entonces, esa fuente que servía de limpieza, hoy nos habla acerca de que Jesús es la fuente de vida eterna para cada creyente. Y a través de su Espíritu Santo dice que Él está presente en el creyente. Cuando se para en una oportunidad, en una fiesta que se estaba celebrando, Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que nos inunda, mis estimables. Eso es lo que nos llena y nos hace cada día el poder saltar de gozo al saber que antes no éramos hijos de Dios, pero hoy sí somos hijos de Dios. En cuarto lugar, el candelabro o el candelero de oro. Esto nos habla acerca de que Cristo es nuestra guía. Ya entrando al recinto propiamente, al lugar santo, si allá en el atrio habían dos muebles de los que ya hablamos, hoy, al entrar ya propiamente al recinto, estaba dividido en dos partes, como que si esta casa se dividiera por la mitad, allá atrás la parte del lugar santo y aquí adelante el lugar santísimo. En la parte de ahí de atrás, ahí habían tres muebles. El primero de ellos es el candelero de oro. Ese servía para alumbrar ese lugar. Tenía 7 brazos en los cuales se les aplicaba aceite de oliva. Siempre tenía que estar encendido. Eso representa también la presencia misma de Dios en el creyente. Ya dije que es todo a través del Espíritu Santo. Entonces ese candelabro o candelero de oro representa que Cristo es el guía nuestro. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 10, por cierto, todas las citas que estoy tomando, hermanos, son del Evangelio de Juan. Porque en el Evangelio de Juan se ha visto un cumplimiento tan precioso, similar que en la carta de los Hebreos. Evangelio de Juan, capítulo número 8 y versículo 12. Mire qué maravillosa esta declaración. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oiga lo que dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. Y en el capítulo 9 y versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, ¿quién es el que alumbra? Hablando espiritualmente. Si aquel candelero iluminaba un lugar, un recinto, ¿verdad? Que estaba encerrado ahí y que era necesario para poder ver, hoy el Señor Jesucristo es el que alumbra las tinieblas espirituales de maldad. Todo el mundo, las personas que no conocen de Jesús, hablando espiritualmente, están en tinieblas. Eso dice la palabra de Dios.
Pero el Señor dice que todo aquel que viene a Él, dice que es alumbrado por esta luz espiritual. Aquel que viene, ¿verdad? Y se identifica con la luz, jamás podrá andar ya en tinieblas. Es más, en el Evangelio de Mateo 5:13 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y pone el ejemplo, ¿verdad? De una ciudad, dice que está sentada en un monte, no se puede esconder. Todos la ven de diferentes lados. Y no se enciende una luz, dice, y se pone debajo de un almud. Y uno de los evangelios dice debajo de la cama, sino que se pone en el candelero en lo alto para que alumbre a todas las personas, dice. Y la aplicación la termina haciendo siempre el Señor y dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean, dice, vuestras buenas obras. Mire qué maravilloso. Entonces Jesús es nuestro guía. Si Él nos alumbra el camino, si Él nos marca por donde nosotros tenemos que ir, sabemos que así como Él es la luz, cada uno de nosotros también somos luz en este mundo. ¿Pues decimos amén? Número 5. El siguiente mueble que encontramos ahí es la mesa de los panes. Enfrente, ¿verdad? En ese lugar santo, ahí estaba esa mesa de los panes. Esa mesa que estaba consagrada de igual forma, en ese lugar se ponían panes de cebada y todo eso era para representar que Dios los había alimentado a ellos durante todo su peregrinaje en el desierto. Esos panes eran cambiados cada mañana. Se tomaban los antiguos y se ponían unos nuevos. ¿Y sabe quién se comía esos panes? Los sacerdotes. Porque ellos participaban de eso, porque ellos estaban a cargo de todo lo que ahí se hacía. Entonces, quitaban esos panes, se los comían, pero luego ponían otros nuevos. Porque quiere decir que Dios siempre va a alimentar a su pueblo continuamente. No solamente en lo material, sino también en lo espiritual. ¿Y cómo se cumple en el Nuevo Testamento? Cristo es nuestro sustento. Él dijo, yo soy el pan de vida. En Juan 6:35, mire lo que dice. 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta expresión del pan de vida se repite en varios versículos en este capítulo. Por cierto que este capítulo me parece que es el más largo de todo el Evangelio de Juan, larguísimo, tiene más de 70 versículos. Pero este Jesús, que es el que nos alimenta a nosotros, hablando de la parte espiritual y que provee también para lo material, que nos da, ¿verdad?, la bendición completa, es el que representa esos panes que estaban ahí en ese lugar. Quiere decir que todas las cosas que los israelitas veían en ese lugar y tal vez ellos no alcanzaban a comprender a ciencia cierta todo lo que ellos representaban, nosotros hoy tenemos la bendición de que en Cristo lo tenemos todo eso. Número 6, el altar del incienso. Poquito a poquito nos vamos acercando hacia el lugar más especial. Porque si podemos decir que allá en este extremo estaba la mesa de los panes, en el otro extremo estaba el candelabro. Pero ahí había una separación entre medio. Entonces, ahí en esa pared y próximo para entrar al lugar santísimo, ahí estaba el altar del incienso. O sea que eran 3 muebles que estaban bien ubicaditos. Ese altar del incienso era otro altarcito un poco más pequeño y ahí era donde llegaba el sacerdote a ofrecer el incienso. Tenía un incensario, ¿verdad?, de oro con el cual él llegaba y principalmente el día de la expiación él también tenía que entrar, ya vamos a ver eso, al lugar santísimo. Pero ese altar del incienso nos habla acerca de la intercesión. Hoy en día, por supuesto, las cosas han cambiado en el caso del nuevo pacto, pero en el antiguo pacto, los únicos encargados de poder mediar entre el pueblo y Dios eran los sacerdotes. Y el máximo representante del pueblo era el sumo sacerdote.
Entonces ellos eran los que entraban. La gente solamente llegaba a sus animalitos, sus sacrificios, pero los sacerdotes son los que los sacrificaban y los que entraban con esa sangre al tabernáculo. Y en este caso, para ofrecer incienso, entraba el sacerdote, ¿verdad? Y de ahí era donde las personas estaban expectantes si iba a salir o no iba a salir ese sacerdote. Porque según las escrituras, ofrecía sacrificios por él primero y después por el pueblo, porque era un hombre. Y como hombres, todos estamos sujetos a la pecaminosidad. Estamos expuestos. Entonces quiere decir que la gente estaba ahí esperando, pero él era el intercesor. Hoy, el mediador, dice la Biblia, que es el Señor Jesucristo. En 14:6 de Juan, dice la Escritura, por supuesto que hay muchos pasajes más, pero solo tomamos uno. 14:6 de Juan dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el mediador. Estaba leyendo algunos comentaristas y dicen ellos que hay algunas personas que cuando se dice que Jesús es el mediador, que Él es el medio o que Él es la puerta, como que no lo comprenden muy bien, en el sentido de que como que si Él tuviera menos importancia, ¿verdad? Porque dice que Él es el medio para llegar a Dios. Pero nosotros a estas alturas estamos bien claros que Jesús, tanto como que es el mediador, Él es el Dios hecho hombre, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, Él es el que ha existido desde la eternidad. No es de pensar que Él llegó a la existencia desde el momento que nace del vientre de María, no, ¿verdad? Sino que Él es eterno. Él es el gran yo soy, como lo hemos visto en varios pasajes hoy. Entonces, en esta parte podemos ver que Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Él podemos nosotros llegar al Padre. ¿Cómo dice la iglesia tradicional? Para recordar, ellos dicen por medio de María, a través de Jesús, ¿verdad? Antes es María y después de María es Jesús. Y después Jesús le habla al Padre, dicen ellos. Se oye bien bonito, ¿verdad? Ellos dicen, no, es que hay que ser educados, dicen. Hay que ir paso a paso, dicen ellos. Pero la cuestión es que la Escritura no dice eso, ¿verdad? Sino que la Escritura dice que es en el nombre de Jesús. Y si alguna cosa pidieres en mi nombre, dijo el Señor, yo lo haré. Por decir otro pasaje, ¿verdad? No porque hay muchos más. Entonces el mediador, como dice Hechos 4:12, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. 1 Timoteo 2:5, que dice también, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces la Escritura es enfática y clara. Lo que allá era un altar para ofrecer el incienso, que eso subía, ¿verdad?, a la presencia de Dios y simbolizaba las oraciones también que se hacen. Hoy está hablando de la mediación, de lo que Cristo hace en favor de nosotros. ¿Y por qué se necesita un mediador? Porque hay un acusador. Satanás cada día, ¿verdad?, se no descansa y está acusando a los siervos de Dios, está acusando a la iglesia de Dios. Pero ahí tenemos el mediador, el que acude en favor nuestro. Número 7, el arca del pacto. El arca del pacto era el instrumento más sagrado. Se dice que después de entrar, ¿verdad?, ahí después del lugar santo había un cortinaje, ¿verdad?, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y de ese lugar ya no podían entrar los otros sacerdotes, solo el sumo sacerdote entraba. Y según se ve, una vez al año, en el día de la expiación. Ese día de la expiación era la oportunidad para todas las personas para poder recibir no el perdón directo de sus pecados, sino que sus pecados fueran cubiertos. Así dice la carta a los Hebreos. Entonces el sumo sacerdote con sus sacrificios y tenía que entrar con la sangre hacia ese lugar santísimo, con gran reverencia, con todas sus vestiduras que solamente ese día, bueno, por cierto, tenían vestiduras sagradas, pero vestiduras especiales solo para ese día. Y se vestían todo lo mejor, ¿verdad?, que ellos tenían y entraban al lugar santísimo,
con sangre, ¿verdad? Por supuesto. Y en esa arca del pacto que estaba en el centro de ahí, de ese lugar, tenía una cubierta encima, una plancha de oro, que esa plancha se llamaba el propiciatorio. Y la sangre que llevaba el sumo sacerdote tenía que derramarla sobre ese propiciatorio. En ese lugar era donde se presentaba la gloria de Dios, la gloria Shekinah que se dice, ¿verdad? Cuando la nube que se posaba arriba del tabernáculo bajaba de ese lugar y se manifestaba ahí en el arca del pacto, y de ahí era donde Dios hablaba con los hombres. Estamos viendo que con el sumo sacerdote, no con cualquier persona. Hoy nosotros en el nuevo pacto tenemos la bendición que si Dios quiere le habla a usted directamente y nos habla a través de su palabra, que es lo más claro, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, en ese lugar era donde llegaba el sacerdote, el sumo sacerdote, y derramaba la sangre. ¿Para qué? Para pedir por el perdón de los pecados de él primero, porque ya lo dije que era un pecador. Y después de eso pedía por el perdón de los pecados de todas las personas. Y si ese sacerdote lograba hacer todo lo que iba a hacer en ese lugar y salía todavía caminando, quiere decir que los pecados de él y del pueblo habían sido perdonados. Cuando él salía, todo eso era una alegría para toda la gente y aplausos y todo, porque sabían que había sido recibido el sacrificio que él presentó. Pero habían ocasiones que no salían. Ya sabían ellos el tiempo que tenían que esperar. Y si no salía, él iba amarrado, ¿verdad? Por su vestimenta. Y claro, también llevaba unas campanitas alrededor de su manto. Y eran las que sonaban y hacían bulla cuando él estaba ahí trabajando, ¿verdad? Pero si no salía, era señal de que había muerto. Probablemente él había pecado delante de Dios y no se había arrepentido. Y entonces comenzaban a alarlo porque le habían atado una cuerda y lo sacaban muerto, y tenía que reemplazarlo otro. Así de complicado o de difícil era ese sistema sacrificial. Y hoy en nuestro día, aunque estemos en el tiempo del nuevo pacto, quiere decir que Dios exige de nosotros, los que servimos en su obra, santidad. Creo que hay tanta misericordia de Dios por el cual Él nos tolera muchas veces, porque a veces tenemos faltas nosotros, hay que reconocerlo, y que merecerían un castigo de parte de Dios, pero es por su pura gracia que Él nos ha tolerado hasta el día de hoy. Solo recuerdo un pasaje del Nuevo Testamento donde le tocó, dice en suerte, ministrar a Zacarías, si ustedes se acuerdan, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, donde dice que le tocó en suerte a su familia, a su clase, mejor dicho, y dice que entró, ¿verdad?, para ministrar. Y él tenía una petición. La Biblia no dice si la había hecho antes, pero él deseaba un hijo. Y como allá tuvo una visión, y como él no creía exactamente que eso se iba a cumplir, ustedes saben que quedó mudo. Y cuando vieron que se tardaba, porque la gente ya sabía el tiempo que iban a tardar ahí adentro, todos se comenzaron a preocupar. Hasta que lo vieron salir. Y la cosa es que cuando él venía saliendo, lo raro es que les hacía señas. No podía hablar. Y según las escrituras quedó mudo hasta el tiempo del nacimiento del niño. ¿Y que ese niño es? Juan el Bautista, ¿verdad? Y claro, el ángel le dijo, como no creíste, vas a quedar mudo. Y qué problema, ¿verdad? Porque él tenía que llamar a las personas y pedir, hoy sería papel, ¿verdad? Papel y bolígrafo para escribir. Y él se comunicaba ahí con eso. Y cuando le querían poner otro nombre al hijo de él decía, bueno, la esposa decía no, ¿verdad? Porque ya sabía, ya se habían comunicado con Zacarías, que Juan era el nombre que el ángel le había puesto. Y cuando le preguntaron a él, ya cuando había nacido, hasta ahí pudo nuevamente recobrar su habla y dijo, Juan se llama el niño, dijo. Es interesante. Entonces, ese lugar, ese propiciatorio, hoy nos habla de Cristo Jesús, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él dice en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. ¿Y en qué nos ayuda eso en el entendimiento? Dice el Padre, el que está en los cielos, y yo.
el Hijo. Uno somos. Quiere decir que Él es 100% Dios, como lo determinaron los concilios que se reunieron para ratificar lo que la Escritura dice. Él es 100% Dios y es también 100% hombre. El Dios hecho hombre. Por cierto, la encarnación, al estudiarla detenidamente, es todo un misterio, ¿verdad? Es todo un misterio, que sería bueno un día tratarlo, ¿verdad? El nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Es maravilloso ese tema, pero deja también algunas interrogantes. Entonces, por el momento solamente quedarnos con que Él es el Dios hombre y Él es el pago perfecto por los pecados de la humanidad. ¿De qué servía que un hombre muriera en la cruz? No servía de nada, porque todos los seres humanos tienen sangre contaminada, porque vienen descendencia de Adán. Pero, ¿de qué serviría que muriera un ángel allá en la cruz? Tampoco servía que muriera un ángel, aunque tienen un rango mayor que los seres humanos. Piensa en un arcángel o en un serafín, un querubín, pero no servía eso. Tenía que ser alguien que se identificara con el género humano, que fuera al igual que nosotros, y a la misma vez tenía que ser alguien que tuviera el poder para perdonar. ¿Y quién podrá hacerlo? Nadie más, solamente el Dios que se hizo hombre. Por eso les digo que esto tiene mucha más profundidad que lo que nosotros pudiéramos alcanzar a ver el día de hoy. Así que, hermanos, he querido dar este panorama amplio para en un tiempo posterior, si Dios lo permite, poder tratar cada uno de los muebles del tabernáculo y hablar de su tipología que tienen en cada uno de los detalles. Hay tanta riqueza, ¿verdad?, en ello, y que nosotros debemos comprender. El significado espiritual del tabernáculo hemos hablado en este día. Que Dios sea añadiendo bendiciones a su palabra, que ya es bendita. Amén. Quiero que oremos, hermanos, y demos gracias al Dios Todopoderoso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Padre amado que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, queremos exaltar tu nombre. Queremos bendecirte, Señor, pues tú eres el todo para nosotros. Mi amado Dios, en esta hora nos acercamos en reverencia, nos acercamos en humildad delante de ti, Señor. Pues tu palabra dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecias tú. Quita de nosotros toda altivez. Quita de nosotros, Señor, toda altanería, todo orgullo, pues somos siervos tuyos, mi amado Dios. Cada día queremos hacer tu voluntad. Cada día, Señor, queremos honrarte, queremos exaltarte. Que tu nombre, Señor, pueda ser glorificado a través de nuestros labios y que la gloria, la alabanza y la exaltación sean solamente dadas a tu nombre precioso, Señor. Guíanos a través de tu palabra y que ella sea, Señor, la luz que nos guíe, como tu palabra misma lo dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te damos honor y te damos gloria en esta noche. Oramos también por aquellas personas que están estorbadas de salud, muchas de ellas, Señor, con procesos gripales y otras enfermedades que podrían ser incluso más graves. Pero para ti, Señor, no hay diferencia. Tú eres el médico, tú eres el sanador. Así lo dice tu palabra. Ponemos en tus manos a cada uno de ellos y que obres conforme a tu grande misericordia. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Todo problema y toda situación difícil pueda hallar respuesta en ti, mi amado Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.